Queridos, vamos a continuar con nuestra lectura, estudio, abordaje de las traducciones comparadas entre Luis López Ballesteros, que es lo que están viendo en pantalla, y Amorortu Editores. Estamos leyendo en estos momentos los textos prepsicoanalíticos. Ya les comento o les señalo rápidamente que tenemos toda la edición Amorortu, toda la edición estándar, leída, estudiada, comentada, no como lo estamos haciendo ahorita. Hubo un momento en la historia, digamos, de mi contacto con las redes en las que yo no sabía compartir pantalla, como lo estoy haciendo en este preciso momento, razón por la cual esta primera lectura que hice de la edición Amorortu, que están viendo ahorita en pantalla, la hice sin mostrar el texto, lo cual, digamos, era bueno y malo. Me permitía sostener el texto más directo. No teníamos estas notas introductorias por James Strachey. Encontrarán en la descripción la primera lectura de este texto en ediciones exclusivamente Amorortu. No me acuerdo cuántos videos fueron, tal vez fue solo uno. Es un texto no tan largo, la verdad, este que vamos a abordar. La sexualidad en la etiología de las neurosis. Ajá. Es un texto, digamos, sin duda prepsicoanalítico. Estamos hablando de 1898, al menos de acuerdo a la historia oficial. Ajá. Tenemos que el psicoanálisis oficialmente nace a partir de la publicación justamente de la interpretación de los sueños. Ujú. Pero ya desde el texto pasado, incluso que era, ¿qué? Se me olvidó cómo se llamaba el texto pasado. A ver, permítame un segundito. Lo debo de tener por aquí. La etiología de la histeria. Ya Freud hablaba de un psicoanálisis, pero que simplemente era una palabra. Ajá. No sabíamos exactamente a qué se refería el doctor Freud y de hecho él poco a poco nos va introduciendo a lo que él llama psicoanálisis para 1896-98. Este segundo texto, no estoy seguro si lo debemos todavía entender en cuanto a una primera noción de sexualidad conforme al acto, conforme a los hechos, no tanto conforme a unas producciones mentales que podemos entender al día de hoy como fantasía. Ajá. Recordemos también que una parte importante del texto pasado se nos fue en explicar las bases, los fenómenos y las consecuencias tanto físicas, psicológicas y sociales de lo que en la historia del psicoanálisis se llama la teoría de la seducción. Ajá. No entraré mucho en detalle, simplemente la nombraré. Teoría de la seducción igual a neurosis, quiere decir abuso sexual de niños, infantil. Es decir, si yo fui diagnosticado neurótico, el doctor Freud proponía, seguramente habré sido víctima de un abuso cuando yo era niño, seguramente. Digamos, hipótesis. Por supuesto, después Freud tiraría esa hipótesis o la haría a un lado, al menos de manera parcial. Ya después, justamente conforme el psicoanálisis va ampliando sus investigaciones, podemos llegar a nombrar una, digamos, concepción, una idea diferente de sexualidad que es diferente al mero acto. Ajá. Ahorita vamos a continuar con ya el texto. Dice el doctor Freud, ediciones López Ballesteros, o traducción, perdón, López Ballesteros. Minuciosas investigaciones realizadas estos últimos años me han llevado al convencimiento de que las causas más inmediatas y prácticamente importantes de todo caso de enfermedad neurótica han de ser buscadas en factores de la vida sexual. Esta teoría no es totalmente nueva. Desde siempre y por todos los autores se han concedido a los factores sexuales cierta importancia en el origen de las neurosis. Y algunas corrientes inferiores de la medicina han reunido también siempre la curación de los trastornos sexuales y de la debilidad nerviosa en una sola promesa. Ajá. Debemos destacar justamente que estamos estudiando, digamos, textos antes de que existiera la salud mental. Ajá.
La salud mental oficialmente nace ya como política de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1953. Ajá. Eh, Más de 10 años después de la muerte de Sigmund Freud. Y como Sigmund Freud, si bien parte de la ética y de la práctica médica, no buscaba la salud mental, sino la salud a secas, la salud directa. Ajá. Y es, digamos, como algo que ahorita nos está ubicando en el contexto histórico. No era él el único que hablaba de una relación entre los trastornos sexuales, que realmente no se nos dice mucho de qué se tratan, y una supuesta debilidad nerviosa, y supuesta ciertamente como una perspectiva médica. Ajá. Vamos a continuar. No será pues difícil discutir a esa teoría no será pues difícil discutir a esta teoría la originalidad si alguna vez se renuncia a negar su exactitud. En algunos breves trabajos publicados durante algunos años en las revistas, vamos a, lo están viendo en pantalla, afortunadamente no sé leer alemán, digamos, Neurología Central o Semanario de Neurología, Revisión o Revista Neurológica y ¿qué le podemos poner eso? Como periódico clínico. Ajá. Bueno, lo están viendo en pantalla. Seguramente incluso podríamos tener acceso a algún registro de de estas publicaciones, pero por el momento no es tan importante, no es tan necesario. Continuamos. He tratado de indicar el material y los puntos de vista que ofrecen un apoyo científico a la teoría de la etiología u origen sexual de las neurosis. Lo que no he llevado a cabo aún es una exposición detallada de tal teoría, porque al tratar de explicar el conjunto de datos efectivamente comprobados, se nos plantea de continuo nuevos problemas, cuya solución exige una labor preparatoria aún no realizada. No me parece, en cambio, prematura la tentativa de orientar hacia los resultados de mis investigaciones el interés del médico práctico, para convencerle a un mismo tiempo de la exactitud de mis afirmaciones y de las ventajas que su conocimiento puede aportarle en el ejercicio de su actividad. A ver, muy bien, sé muy bien que se intentará apartar al médico de este camino empleado argumentos moralistas, para adquirir la convicción de que las neurosis de sus enfermos tienen realmente una relación con la vida sexual de los mismos. Habrá que interrogarlos insistentemente sobre su vida sexual hasta lograr un completo y sincero esclarecimiento. Y en esta investigación se ve un peligro, tanto para el individuo como para la sociedad. El médico, se dice, no tiene derecho a penetrar en los secretos sexuales de sus pacientes, lastimando su pudor, sobre todo cuando se trata de personas de sexo femenino. Su torpe intervención no puede sino destruir la felicidad familiar, ofender la inocencia de los pacientes jóvenes y suplantar la autoridad de sus padres. Dar, en fin, a su propia relación con los enfermos adultos un carácter embarazoso, digamos, eh, que provoca cringe incluso, ¿no? Pena, vergüenza, ajá, y forzado. Constituye, pues, para él un deber de carácter ético permanecer ajeno, separado a toda cuestión sexual. Todo esto no es sino la expresión de una mojigatería indigna del médico, mal encubierta por deleznables argumentos. Si realmente se reconoce a los factores de la vida sexual la categoría de causas patógenas, su estudio y discusión constituirán para el médico un deber ineludible. Al obrar así, no se hace reo de un mayor atentado contra el pudor que al reconocer, por ejemplo, los órganos genitales de una paciente para curar una afección o enfermedad local. De mujeres ya maduras, residentes en lugares alejados de la capital, se oye contar aún, alguna vez, que han preferido irse agotando en repetidas hemorragias genitales a consentir un reconocimiento médico, es decir, preferían morir con hemorragias genitales antes que ver a un médico por vergüenza. Ajá.
La influencia educativa ejercida por los médicos ha logrado, en el curso de una generación, que entre las mujeres de hoy sea ya muy raros tales casos de resistencia, y si aún surge alguno, es considerado como una ridícula más gasmoñería. ¿Vivimos acaso en Turquía? Señalaría el médico, donde las mujeres enfermas solo pueden mostrar al médico el brazo pasándolo a través de un agujero de la pared. Aquí está el doctor Freud señalando, digamos, como diferencias culturales, pero también religiosas. Ajá. Y mientras estoy leyendo, pienso justamente en, digamos, las diversas condiciones legales que podemos encontrar en el transcurso, digámoslo así, de la historia de las naciones, los pueblos, las sociedades. Ajá. Pienso, por ejemplo, eh, llega alguien con un terapeuta, no necesariamente un psicoanalista, y el paciente quiere hablar. De lo que quiere hablar, sexual o no sexual, supongamos, el terapeuta lo interrumpe y dice, no, no quiero escucharte, tienes que pensar esto, tienes que hacer esto, vas a hacer este ejercicio aquí, vas a hacer esto o aquello, sin llegar, digamos, a una cuestión sexual, ya sea de narrativa o de acoso o de abuso sexual por parte del terapeuta, pero simplemente el terapeuta no quiere escuchar. Es una situación hipotética. Ajá. eh, ¿El paciente tendría derecho a denunciar a un terapeuta que no escucha? Pregunta seria, queridas, queridos. Ajá. Y estoy, digamos, como en estos momentos contemplando la relación terapeuta-paciente, no necesariamente analista-analizante, que son relaciones distintas, son contextos distintos, son metas distintas. Ajá. En el caso de un terapeuta, el terapeuta podría efectivamente decir, supongamos el paciente o la paciente lo denuncia, es que no me escuchó, es un atentado en contra de la ética, no sé qué, él o ella debería haberme escuchado. Y el terapeuta dice, bueno, no, es que yo tengo una técnica, tengo un método y mi método dice que tengo que hacer esto y esto y esto. Y el paciente lo que quiere es que le escuche. Yo no quiero escucharlo, es más, yo quiero ser terapeuta y quiero seguir mi método. Ajá. Tal vez estoy siendo muy ajeno a la práctica terapéutica, pero es simplemente un caso hipotético. Estoy tratando ahorita de justamente poner como la antesala de casos en los cuales la terapia consista específicamente en hablar de lo que el paciente no quiere hablar. Ajá. En ese caso, sea sexual o no sea sexual el discurso, el paciente se va a sentir incómodo. El paciente no querrá hacerlo. Ujú. Pero es justamente, digamos, esa clase de dificultades las que se enfrenta un analista. Ujú. No dificultades legales en el sentido de que ya me denunció y solo hablamos, ajá, sino en el sentido de que eh, cuando uno como analizante, no tanto como paciente de una psicoterapia, sino como analizante de un psicoanalista, ya definiendo de manera específica ahorita, digamos, la diferencia, ajá, entre estas dos figuras. Ajá. Cuando yo llego a un análisis y me topo con algo de lo que no quiero hablar, surgen en mí las resistencias, no al análisis como la relación con mi analista, no a estar en el consultorio, sino simplemente yo darme cuenta, yo tener conocimiento, conciencia, yo hablar de eso. Ajá. Puede ser el aspecto sexual, puede ser cualquier otra situación. Ajá. Por ejemplo, eh, desempleo, por ejemplo, discusiones con la familia, por ejemplo, ciertos recuerdos, ajá, de la infancia o más cercanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Mm. Es así como nos vamos acercando.
como sujetos, no tanto como analistas, terapeutas, pacientes, analizantes, como sujetos humanos, nos acercamos poco a poco a esa realidad que el doctor Freud se proponía mostrar. Que ya en estas presentaciones, en estos primeros párrafos del texto, vamos justamente aterrizando en una cuestión más práctica y más directa de lo que constituye, en esencia, el psicoanálisis, no la psicoterapia. Ajá. Psicoterapia, por supuesto, esto dependiendo eh, de las escuelas, de los institutos donde cada uno de ustedes podría estudiar cualquier psicoterapia, va a tener un conjunto de reglas, va a tener un conjunto de pasos. Ajá. Mientras más estructurados estén, se supone, más efectivos deberían de ser. Sin embargo, el psicoanálisis, en cuestión técnica, en cuestión práctica, aquí se coloca de manera contundente en otro punto. Ajá. Para el psicoanálisis no es de ir del punto A al punto B, no como analistas ni como analizantes. Como analistas o analizantes, vamos a ver que acercarnos justamente a eso que duele va a ser progresivo, poquito a poquito. Ajá. Y veremos cómo en ese avance lento, en ese avance progresivo, encontraremos cada vez más motivos para sentirnos, lo voy a decir así, cómodos con nosotros mismos. No hablo como analista, hablo como analizante, digamos, desde el diván. Yo, al momento de establecer contacto con eso que yo soy, que yo siento, pero que no quiero ni saber, ni sentir, ni reconocer, poco a poco, en la medida que voy apropiándome de eso, al hablar de eso, voy sintiéndome más cómodo conmigo mismo, ajá, más en libertad conmigo mismo para hacer, decir y pensar, que es al fin y al cabo justamente ya en una cuestión ética la diferencia contundente entre psicoanálisis y psicoterapia. La psicoterapia va a tratar de limitar, no tienes que hacer, no tienes que decir, no tienes que pensar eso. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es enfermedad mental y tú quieres salud mental, ¿verdad? Tú quieres ser sano, como, bueno, no voy a decir como yo, porque los terapeutas, ninguno es sano mentalmente, porque realmente la salud mental no existe, pero ya, basta, basta, basta. En cambio, el analista va a notar las dificultades, podrá ayudar de vez en cuando a superar esas dificultades en el habla, en la percepción. A veces él mismo no podrá notar esas dificultades, él o ella misma. Ajá. Y a veces será importante también, digamos, mm, al momento de encontrar esas dificultades, poder localizar al sujeto. Ajá. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Pienso al respecto de esa dificultad. Ajá. Un ejemplo rapidísimo, una paciente mía en un momento de su análisis me dice, ¿odio? Yo no odio, jamás voy a odiar, nunca he odiado, no, jamás. Es un decir, digámoslo así. Y lo vamos a tomar como un decir, no lo vamos a tomar como mentirosa, mentirosa, sino simplemente una postura al respecto de sí misma, al respecto de su vida anímica. Puedo yo teorizar, es una hipótesis, ella está reprimiendo su odio. Ujú. Hipótesis que tendré yo que comprobar. Pero, por supuesto, hablando de un análisis, realmente las formas que puede tomar el psicoanálisis y, digamos, las formas en las cuales como sujetos humanos nos podemos colocar frente a nosotros mismos son infinitas. Ajá. Vamos ahorita a continuar. No es exacto que el examen y la revelación de las circunstancias sexuales den al médico un peligroso poder sobre la paciente. Aquí está hablando específicamente de pacientes femeninas. La misma objeción hubiera podido hacerse a las narcosis o sueños inducidos por narcóticos. Ajá. ¿Cómo se le llaman? Anestésicos. Ajá. Que despoja al enfermo de su conciencia y de su voluntad y la entrega en manos del médico sin que sepa cuándo las recobrará ni si las recobrará siquiera. Ajá. Conciencia y voluntad. Ajá.
Y sin embargo, se ha hecho indispensable por los servicios insustituibles que presta a la terapia, habiendo agregado el médico a sus ya graves deberes la responsabilidad de su empleo. Hablando de las anestesias, ajá, narcosis. Ujú. Dice el texto, el médico puede siempre causar daños cuando carece de habilidad o conciencia, pero lo mismo, uy, caray, caray, aquí está. Pero lo mismo en cualquiera de sus intervenciones profesionales que en la investigación de la vida sexual. Naturalmente, aquellos que después de un severo examen de su personalidad no se concedan el tacto, la severidad y la discreción necesarios para el examen de los neuróticos y sepan que los descubrimientos de orden sexual han de despertar en ellos un voluptuoso cosquilleo en lugar de un riguroso interés científico, harán muy bien en permanecer alejados del tema de la etiología o el origen de las neurosis. Por nuestra parte, solo les pedimos además que no se dediquen al tratamiento de enfermos nerviosos. Oh, querido doctor Freud, verán, aquí el doctor Freud hace una declaración sincera, en el sentido que si, digamos, tienes el morbo, escuchas sexual y dices, ña, 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 en vez de preguntarte cómo se integra eso, cómo se construye eso, en vez de buscar hacer ciencia a partir de lo que escuchas. Ajá. Si obtienes, digámoslo, el placer morboso, mejor dedícate a otra cosa. Sin embargo, queridas y queridos, esto que está señalando el doctor Freud, digamos, como un prerequisito para el ejercicio del análisis, no se cumplió a lo largo de la historia del psicoanálisis. Ajá. ¿Qué fue lo que ocurrió? Puede ser que algunos analistas hayan sentido cosquillitas, puede ser que algunos analistas más bien hayan dicho, ay, mejor no quiero hablar de eso, pero de todos modos, soy médico y entonces soy psicoanalista y te callas y háblame de otra cosa que no sea tu sexualidad porque siento feíto. Ajá. Pero después de la muerte de Freud, y podría decir que a excepción de Lacan y a excepción de algunos, porque algunos sí pueden sostenerse en la ética, pueden y podemos sostenernos en esta escucha no morbosa, en esta escucha de simplemente tengo enfrente un ser humano exactamente igual a mí, con una particular configuración. Puede ser erótica, puede ser sexual, pero tiene justamente su interés científico, tiene su parte de unicidad, digámoslo así, su parte de fascinación, no en el sentido erótico, no en el sentido sexual, sino en el sentido puramente científico. Ajá. Vamos a continuar. Tampoco es exacto que los enfermos opongan obstáculos insuperables a una investigación de la vida sexual. Los adultos suelen poner término enseguida a sus vacilaciones, reflexionando que el médico puede saberlo todo. Para muchas mujeres forzadas a ocultar en la vida de relación sus impulsos sexuales, constituye un alivio advertir que el médico antepone a todo su curación, estándoles permitido adoptar por fin alguna vez una franca actitud puramente humana ante las cosas sexuales. En la conciencia vulgar parece haber existido siempre un oscuro conocimiento de la importancia de los factores sexuales para la génesis de la nerviosidad. En mi consulta he presenciado numerosas escenas del tenor siguiente. Se nos presenta un matrimonio. Uno de los cónyuges padece de neurosis. Al cabo de muchos rodeos y de reflexiones, tales como la de que si el médico quiere alcanzar algún éxito en estos casos, ha de prescindir de ciertas convenciones, etcétera, les comunicamos nuestra sospecha de que el motivo de la enfermedad reposa en ciertas prácticas sexuales, antinaturales y dañosas, adoptadas por ellos después del último parto de la mujer. Ante estas palabras, uno de los cónyuges se dirige al otro y le dice, ¿lo ves? Ya te dije que eso me haría enfermar. Y el interpelado responde, también yo lo pensaba, pero ¿qué íbamos a hacer? Antes de continuar, queridas, queridos, recordemos una cosa. El texto es de 1898. Ajá. No había
tanta difusión y no había tantos métodos anticonceptivos como los hay hoy para el año 2026. Entonces, hablar de prácticas sexuales antinaturales y dañosas, estamos hablando seguramente, por ejemplo, coitus interruptus, es decir, hombre y mujer tienen relaciones sexuales, pero cuando el hombre va a eyacular, no eyacula dentro de la vagina, dentro del útero de la mujer, sino que interrumpe la relación sexual y se va y eyacula fuera. Ajá. Por supuesto, esta clase de prácticas dentro, digamos, de ciertos círculos, tanto religiosos como económicos, como ciertas comunidades, ajá, incluso pienso académicas, son prácticas antinaturales y dañosas. Ajá. Eh, por mencionar un ejemplo, ajá, también podría pensar en el sexo anal, podría pensar en la masturbación y todas estas como prácticas que se podrían condenar dentro de la moralidad, dentro de ciertas religiones o concepciones de lo que debe de ser. Sin embargo, ajá, como tal, este tipo de prácticas, por mencionar algunas, se establecen justamente porque impiden el embarazo. Y un embarazo que no necesariamente tiene que desearse al momento de que dos individuos establecen relaciones sexuales. Ajá. Ya llegaremos en su momento. De hecho, les dejo en la descripción también los tres ensayos en la lectura de Ediciones Amorortu, tres ensayos sobre teoría sexual, en la cual se pone desde el principio el énfasis en esos momentos de la historia de la medicina, hablando de 1898, 1910 aproximadamente, ajá, la medicina decía algo similar a lo que decía la religión. El sexo es solo para tener hijos. Y si no estás teniendo hijos, eres mal creyente, podemos decirlo. Ajá. Eh, por supuesto, a partir de los tres ensayos, Freud va proponiendo una separación entre el acto sexual y la función sexual. El sexo no necesariamente es para embarazarse, sino, entre otras cosas, para disfrutar del cuerpo propio y para disfrutar del cuerpo de la pareja. Ajá. Pero dice el texto. Vamos a avanzar, ajá, para aclarar un poquito esto de prácticas sexuales antinaturales y dañosas. Ujú. En otras distintas circunstancias, por ejemplo, cuando se trata de muchachas jóvenes a las que se educa generalmente en un encubrimiento sistemático de su vida sexual, ha de contentarse el médico con una menor sinceridad. Cuidará entonces de no afrontar la cuestión sexual sin una minuciosa preparación, de manera que no haya de demandar de la enferma esclarecimiento alguno previo, sino tan solo la confirmación de sus hipótesis. Miren, aquí esto lo considero y recordemos que estamos estudiando un texto tanto de hace muchos años como de una sociedad muy particular. Busquen ustedes en internet moral victoriana. Ajá, época victoriana. Básicamente, faldas larguísimas que si no estoy seguro si tocaban el suelo o rozaban el suelo y digamos como una sociedad donde lo sexual es al mismo tiempo lo prohibido de lo cual uno no busca y al mismo tiempo al establecer una represión tan fuerte sobre su propia actividad sexual propiamente, eh, es justamente lo que determina la enorme presencia de enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Es decir, por un lado, y esto no lo ha dicho el doctor Freud hasta el momento, esto más bien lo podemos tomar tal vez de este texto, pero más adelante, o de otros textos, conforme avanza, digamos, el desarrollo de la teoría analítica. Aquello que nos prohibimos es justamente aquello que nos condena. Ajá. Como individuos y como sociedad. Ujú. Vamos a continuar con el texto. Cuidará entonces de no afrontar, esto ya lo leímos, hablando de la interrogación, la indagatoria de muchachitas, ajá, en un ambiente clínico, dice Freud.
no de forma directa, sino más bien le vamos a presentar la hipótesis y ella nos va a confirmar simplemente sí o no. Ujú. Aquellos que consientan ceñirse a mis indicaciones sobre la forma de traducir al lenguaje de origen o etiológico, la morfología o la forma de las neurosis, no precisarán acudir en gran medida a las confesiones de los pacientes, con la descripción de sus síntomas patológicos, revelada siempre de buen grado, les informarán a los enfermos por lo general los factores sexuales que detrás de tales síntomas se esconden. Aquí, queridas, queridos, algo que debemos señalar es el carácter simbólico del síntoma. Ajá. Es decir, y esto no es algo, repito, de este tiempo, digamos, del psicoanálisis naciente, estamos hablando de una relación específica entre el ser humano y lo que le ocurre a partir de lo que el ser humano hace para estructurar, digámoslo así, tanto su lenguaje como su relación con la vida misma, incluido su propio cuerpo. En los síntomas encontramos no solo la satisfacción de un deseo, y esto ya lo veremos mucho después, sino también un poder del sujeto a través del síntoma sobre, digamos, el lazo social. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario, digamos, diciendo, antes de continuar, que el símbolo es justamente la construcción de un camino, ajá, para algo, no sabemos qué exactamente, como analistas. Como analistas es justamente, digamos, descubrir la relación de el síntoma con el fin o el objetivo de dicho síntoma. Ajá. A veces el síntoma puede ser un autocastigo. A veces el síntoma puede ser un castigo en el cuerpo propio, pero para alguien más. Ajá. Por ejemplo, soy un jovencito que sin saberlo, sin siquiera tenerlo presente, me comí algo que no debía comerme. Supongamos una piedra. Ajá. Me enfermo del estómago y en mi enfermedad digo, me muero y veo que mi madre llora. Ajá. Y eso es realmente lo que yo quería. No yo sentirme mal, sino ver a mi madre llorando. Por ejemplo, ajá. Dice el texto. Sería muy ventajoso que los enfermos se dieran mejor cuenta de la seguridad con la que el médico puede ya interpretar los trastornos nerviosos que los aquejan y deducir su etiología sexual. Ello los llevaría a prescindir de toda ocultación desde el momento en que se decidieron a pedir el auxilio de la ciencia con mayúscula. Quiero ver eso en la otra traducción, pero vamos a finalizar el párrafo. A todos interesa que también en las cuestiones sexuales se llegue a observar entre los hombres como un deber una mayor sinceridad. Con ello ganaría mucho la moral sexual. Actualmente todos, enfermos y sanos, nos hacemos reos de hipocresía en este orden de cosas. La general sinceridad habrá de traer consigo una mayor tolerancia a todos conveniente. Ciertamente es un bello párrafo, pero me llama la atención eso de la ciencia. Nótese, queridas, queridos, y me pregunto yo, he ahí una moral freudiana, moral, ética, ajá. Aquí van de la mano. Es decir, Freud dice, no desde el judaísmo, sino desde su práctica clínica, siempre será mejor la verdad, hablar las cosas como son. Ajá. No ocultarnos ni a los demás ni a nosotros mismos lo que hacemos, decimos o pensamos. Ajá. Aquí yo justamente pongo el énfasis en el siempre, porque me pregunto, y es una pregunta seria también, conforme a el estudio tanto de la biografía de Freud como de otras fuentes. Ajá. Eh, Freud y su cuñada, Mina Bernays, ¿habrán sido amantes? No lo sé. Es una
Es una sugerencia por parte de algunos críticos. El mismo Ernest Jones, en la biografía oficial de Sigmund Freud, señala esa relación muy, muy cercana entre Sigmund Freud y la hermana de su esposa, que debemos decirlo. eh, Sigmund Freud y Martha Bernays se casan alrededor de los 30 años, un poquito más jóvenes los dos, pero Mina, la hermana de Marta, va a vivir con ellos al poco tiempo y vive con ellos toda su vida. Ajá, toda la vida de Mina, Mina Bernays, la hermana de Marta Bernays, la pasa con Freud y su hermana, ajá, Freud y Marta. Ajá. Incluso se señala en algunas ocasiones cómo Freud se iba de vacaciones con su cuñada y con su hija. Su esposa no iba. Ajá. Eh, Obviamente, esto se da mucho, digamos, al que habrá sido. Y ciertamente, eh, en cuestión teórica, nos puede, digamos, también, no nos dejemos engañar por un supuesto argumento en contra del encubrimiento, digamos, de todo, ajá, de toda la vida sexual o afectiva. Ajá. Al momento de yo hacer estas observaciones, también pongo el énfasis, la represión, digamos, el acto que tiene un sujeto, un ser humano, al momento de reconocer algo en sí mismo, en su propia vida afectiva, algún pensamiento, alguna fantasía, algún sentimiento, entra en contacto con él. Ese contacto o esa oposición ya constituye una forma de represión. Ajá. Pero por supuesto, al nosotros reprimir algo en nosotros, eso adquiere, digamos, una vida distinta y puede adquirir justamente otro tipo de manifestaciones, entre ellas las, entre comillas, patológicas, pero no necesariamente nos reduciremos a señalar la represión como algo malo. Ajá. Entonces, esta, digamos, aparente verdad de que siempre es mejor toda la verdad, no es tal cual. Ciertamente ¿cómo decir? La relación de un sujeto con sus propias limitaciones le permitirá o ya sea superar esas limitaciones o apegarse a ellas. Esta es otra diferencia profunda entre el psicoanálisis y la psicoterapia. La psicoterapia toma la enfermedad señalada por los manuales, claro está, no por él mismo, no por ella misma, el psicólogo o los terapeutas. Los psicólogos o los terapeutas no toman su propio criterio para señalar enfermedades mentales, sino que lo dicen a partir de los manuales diagnósticos. Ajá. Y en esas enfermedades ubicarán los límites a superar. El psicoanálisis no es así. Ajá. En el psicoanálisis puede ser que en una misma sesión, no les digo de una hora, de 5 minutos, nos topemos con 20 barreras, nos topemos con 20 represiones del sujeto para el sujeto mismo. Ajá. Y superemos las 20. Ujú. 5 minutos, 20 minutos. Ajá. Y aún así, queridas, queridos, mm, no es, digamos, la superación de una limitación el objetivo de un psicoanálisis. El superar dichas limitaciones que, les repito, provienen no del analista, sino del paciente mismo frente a él o a ella misma, es justamente lo que lleva al psicoanálisis a otra dinámica en la cual no se trata de ir del punto A al punto B, sino, ¿cómo podemos decirlo? Darnos vida a nosotros mismos. Ujú. Encontrar motivos por los cuales sostener nuestra libertad con costos. Ajá. Como individuos, como analizantes. No estoy hablando aquí como analistas. Ajá. Vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? Esto ya lo habíamos leído. Es verdad, quería verlo en la otra traducción. Estamos viendo la nota introductoria por James Strachey. Esto ya lo leí, no lo voy a leer ahorita. Voy a ir directo a ese párrafo que les acabo de leer.
Mojigatería indigna del médico. ¿Cómo empieza esta? Será muy ventajoso. O sería muy ventajoso. Mm, no lo veo. No lo veo. La sinceridad. Ajá. Es un poquito más adelante. Aquí. Sería una gran ventaja que los enfermos supieran mejor cuán ciertamente puede ahora el médico interpretar sus achaques neuróticos e inferir desde estos hacia atrás la etiología sexual eficiente, el origen real, efectivo. Sin duda, ello los impulsaría a renunciar al secreto desde el instante mismo en que se resolviera a demandar auxilio para su padecer. Me parece que no menciona la ciencia, ¿eh? Ahora bien, todos tenemos interés en que también en cosas sexuales impere como deber entre los seres humanos un grado de sinceridad mayor del que hasta ahora se reclama. La eticidad sexual solo ganará con ello. Miren, hoy por hoy, en materia de sexualidad, todos y cada uno de nosotros, enfermos y sanos a la par, somos unos hipócritas. No podrá menos que beneficiarnos si como resultado de la sinceridad general se impone cierta tolerancia en cosas sexuales. Esto es fortísimo. Y acá no está. Nos hacemos reos de hipocresía en este orden de las cosas o en este orden de cosas. El otro es más directo y más fuerte. Somos hipócritas todos. Ajá. Y aquí, por supuesto, Freud nos señala esto que les estoy hablando desde hace tiempo, aquí en este mismo video, la función social de la represión. Ajá. Imaginemos esto. Tenemos una pareja y llegamos con ella a un café y, ay, cómo me gusta tu hermana. No, 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 no. Ajá. Por supuesto, sostenemos represiones o sostenemos, digamos, diversas máscaras, diversas formas de hipocresías, dependiendo de dónde y con quién estemos. Ajá. Y sin embargo, aquí esto es también, digamos, fruto de mi experiencia en el contacto con el psicoanálisis. La sinceridad es un arma poderosa, es una espada de dos filos. Ajá. Hay que saber cuándo y cómo y dónde usarla. Ajá. La sinceridad. Ujú. En el sentido social, en el sentido analítico, si no hay sinceridad, no hay análisis. Ajá. Si nos pasamos hablando de que, ay, qué bonitos somos todos y qué felices estamos y qué poderosos somos en todo sentido, incluido el sexual, entonces no vamos a ningún lado. Ajá. Ciertamente, aquí es, digamos, como una invitación, queridas, queridos, a encontrar esa relación social, eh, sin duda, ese análisis donde podemos hablar de aquello que ni siquiera nosotros sabemos de nosotros mismos. Ajá. Que esa es justamente como una de las marcas, al menos en mi experiencia del análisis. Le voy a contar algo que no lo sabe nadie. Ajá. Y luego, ah, eso no lo sabía de mí. ¿Cómo pude decir eso? ¿Cómo pude pensar eso? Y sin embargo, eso soy. Ajá. Eso, queridas, queridos, es poderosísimo. Ahí no hay ningún rastro de salud mental. Llegar a eso requiere superar cierta angustia y no en contacto con el analista. El analista podría estar calladita o calladito en todo momento. Enfrentarnos, digámoslo así, a esos demonios que traemos todos y que, por supuesto, a pesar de que los traemos todos, no se llaman igual esos demonios. Cada uno los crea. Ajá. Cada uno les da vida y poder. Y estoy hablando a partir de, digamos, el psicoanálisis, tomando palabras del ámbito religioso. No son demonios, son afectos, son pensamientos. Ajá. Pero de que son poderosos, justamente porque nosotros los reprimimos, son muy poderosos. Dice el texto, es verdad. Regresamos ahorita a la traducción López Ballesteros.
Algunos de los problemas debatidos por los neurólogos no han logrado aún atraer el interés de los médicos. Recordemos, Freud era neurólogo. Ajá. Dice, así la estricta diferenciación o separación de la histeria y la neurastenia, la distinción de una histeroneurastenia, la adscripción, digamos, unión de las representaciones obsesivas a la neurastenia o su reconocimiento como una neurosis especial, etcétera, etcétera. Aquí está hablando de categorías médicas, ajá, cosas que incluso yo no podría describir a detalle en este preciso momento, sino que dependen mucho del contexto histórico, científico, cultural de Sigmund Freud. Ajá. Mi duda particular recae sobre la neurastenia, ujú. Pero podemos ahorita para tampoco ir a los diccionarios especializados, simplemente avanzar. Vamos a echarle un ojito a la otra traducción. Es básicamente lo mismo. No lo voy a leer en voz alta. Ajá. Aquí están viéndolo en pantalla. Es básicamente lo mismo. Ajá. Dice el texto. En realidad, tales diferenciaciones pueden serles indiferentes en tanto no enlacen a ellas un conocimiento más profundo de la enfermedad y una norma terapéutica, y se limiten a aconsejar al paciente, en todos los casos, una cura hidroterapéutica, básicamente visitar balnearios, ajá, o a decirle que su dolencia es puramente imaginaria. Ujú. No así, en cambio, se aceptan nuestros puntos de vista sobre las relaciones causales, es decir, de la sexualidad con la neurosis, la forma en la cual el sujeto humano vive su cuerpo, lo lleva de una forma u otra. Y en el tiempo de Freud, vamos a ser específicos, a la neurosis, a la enfermedad mental de su época. Ajá. Esto quiere decir que, por ejemplo, para el día de hoy no existe una relación etiológica entre la sexualidad y la neurosis. En primer lugar, la neurosis como categoría médica ya no existe. Ajá. Esto es algo bueno y malo a la vez. Ajá. Bueno, porque de todos modos podemos decir la sexualidad es importante. Ajá. La sensibilidad es justamente lo que nos da forma y nos limita como seres humanos. Ajá. No es ni buena ni mala. Ujú. Hablando de la sensibilidad como formas de represión. Ajá. Dice el texto, no así en cambio se aceptan nuestros puntos de vista. Bueno, despierta entonces un nuevo interés hacia la sintomatología de los diversos casos neuróticos y adquiere gran importancia práctica saber disociar o separar con exactitud los componentes del complicado cuadro patológico y dar a cada uno su nombre exacto. A ver. Resulta en efecto fácil traducir en etiología la morfología o las formas de las neurosis, y de este conocimiento etiológico se derivan por sí mismas nuevas indicaciones terapéuticas. Permítanme un segundo, queridas, queridos. Estamos ahorita en la página 517. Si mal no recuerdo, este texto es hasta la página 532. Permítame un segundo, es correcto. 532, ya vieron todo el texto, no es un texto tan largo, pero yo creo que nos vamos a quedar en la página 520, 521 más o menos. Ajá. A ver, entonces, dice Freud, hay que saber cómo se conforma la histeria, neurastenia, obsesión, etcétera. Ajá. Dice el texto, el examen minucioso de los síntomas nos permite siempre establecer un importante diagnóstico diferencial, mostrándonos si el caso de que se trae presenta las características de la neurastenia o los de una psiconeurosis, perdón, histeria o representaciones obsesivas. Surgen también con extraordinaria frecuencia casos mixtos, en los cuales los signos de la neurastenia aparecen unidos a las de una neuropsicosis, pero de ellos trataremos más adelante. El examen del enfermo solo en las neurastenias nos descubre ya los factores de origen, factores sexuales, que
en estos casos son conocidos por el paciente y pertenecen a la actualidad, o mejor dicho, al periodo que se extiende a partir de la época de su madurez sexual, es decir, adultez o podríamos decir adolescencia, adultez. Aquí no tenemos forma de poder señalar una madurez sexual porque no conocemos al paciente. Ajá. Podríamos decir, a partir de que se conforma una identidad, un deseo sexual, podríamos teorizar o construir una aproximación para estas palabras, ¿vale? Dice el texto. Aunque de todos modos no puede aplicarse a todos los casos esta limitación. En la psiconeurosis tal examen nos proporciona escaso rendimiento. Solo nos facilita eventualmente el conocimiento de factores a los que hemos de reconocer la categoría de motivos patógenos ocasionales, y que pueden tener o no relación con la vida sexual del sujeto. Entonces, recapitulando, neurastenias, podemos decirlo, un trauma reciente. Es que, doctor, si hubiera conocido a mi pareja, esa tóxica o ese tóxico. Ajá. Neurastenia. Ujú. Neuropsicosis. No es tan cercano el trauma, podemos decirlo. Ajá. Es más bien como pequeños traumitas. Ajá. Motivos ocasionales patógenos. Cositas que le molestan a esta persona. En primer lugar, en primer caso, resultan iguales los factores de origen de la neurastenia, no presentando por tanto un carácter específico en lo que se refiere a la causación de neurosis. Y sin embargo, hablando de la psiconeurosis, perdón, también el origen de la psiconeurosis reposa siempre nuevamente en la sexualidad, dando un singular rodeo del que más tarde hablaremos, logramos llegar al conocimiento de esa etiología y a comprender que el enfermo no supiera decirnos nada de ella. Los sucesos y las influencias en el fondo de toda psiconeurosis no pertenecen a la actualidad, sino a una época muy pretérita de la vida del sujeto, a su primera infancia, habiendo sido olvidados luego, aunque solo en cierto sentido por el enfermo. Entonces ya aquí hablamos de un trauma inconsciente. Ajá. Voy a usar esas palabras, aunque el doctor no las ha usado en esta parte, digamos, de su exposición. Dice el texto, todos los casos de neurosis poseen, pues, una etiología sexual, pero tal etiología se halla constituida por sucesos actuales en las neurastenias e infantiles en las psiconeurosis, siendo esta la primera antítesis importante en la etiología de las neurosis. Antítesis, separación, entiendo. Ajá. O contradicción podemos nombrarlo también. En esta enfermedad hallamos, por un lado, creo que me parece habla de la neurastenia. Ajá. Casos que presentan en primer término ciertos trastornos característicos de una neurastenia. Pesadez de cabeza, fatiga, dispepsia, estreñimiento, irritación espinal, etcétera. Fíjense el carácter anatómico y seguramente dolores. Ajá. Existiendo, en cambio, otros en los que el cuadro sintomático aparece formado por síndromes distintos, relacionados todos con la angustia como perturbación central, es decir, sobresalto, inquietud, temores, ataque de angustia rudimentarios y suplementarios, vértigo locomotor, agorafobia, insomnios, hiperestesia, podríamos decir como hiperactividad, me parece, etcétera. Me queda la duda sobre esto. Hiperestesia. Permítame un segundo. Aquí no creo necesario mostrarles mi pantalla. Simplemente pondré en Google hiperestesia. Aumento exagerado y anormal de la sensibilidad ante estímulos táctiles, térmicos o sensoriales. Supersensibilidad, ajá, digámoslo así. Dice el texto. Dejando al primero de estos tipos de neurastenia el nombre de tal, hemos dado al segundo el de neurosis de angustia, diferenciación que hubimos de justificar ya en un trabajo anterior,
en el que intentamos también explicar la general aparición conjunta de ambas neurosis. Sobre el trabajo anterior se refiere a la neurastenia y las neurosis de angustia en estas obras completas. Déjenme lo anoto. La neurastenia y las neurosis de angustia. Listo. Vamos a regresar y continuar. Para nuestros fines actuales, nos bastará resaltar que a la diferencia sintomática de estas dos formas de neurosis corresponde una diferente etiología, es decir, origen. Ajá. La neurastenia es imputable siempre hasta a cierto estado del sistema nervioso, surgido a consecuencia de la masturbación excesiva o de continuadas poluciones espontáneas. En la génesis de la neurosis de angustia, hallamos con regularidad influjos sexuales que presentan como carácter común la contingencia o la satisfacción incompleta, es decir, o me aguanto o lo que hago no me satisface. Ajá. Así, el coito interrumpido, ajá, ya les había advertido, la abstinencia en individuos de libido muy intensa, las llamadas excitaciones frustradas, etcétera. En el breve ensayo en el que intentamos introducir en la morfología de las neurosis la neurosis de angustia, formulamos ya el principio de que la angustia es, en general, libido, es decir, energía o atención, un deseo sexual desviada de sus fines. Ujú. Ahora, este breve ensayo se trata de el mismo, la neurastenia y las neurosis de angustia. Ajá. Lo encontrarán en la descripción. Si lo tenemos ya en las dos traducciones, así estará. Ajá. Permítame un segundo. Estamos como a página y media de concluir el video de hoy. Y como a 10 páginas de concluir todo. Ajá. Dice el doctor Freud, en los casos mixtos en los cuales surgen conjuntamente síntomas de neurastenia y de neurosis de angustia, nos atenemos al principio empíricamente descubierto de que una mezcla de neurosis corresponde a una acción conjunta de varios factores etiológicos o de origen. Es decir, una neurosis por lo general tiene muchas causas. Ujú. Este principio resulta confirmado siempre en la práctica y sería interesante examinar con cuánta frecuencia quedan enlazados orgánicamente entre sí estos factores etiológicos por la conexión de los procesos sexuales. Por ejemplo, el coito interrumpido o la potencia insuficiente del hombre con la masturbación. Es decir, otra vez aquí. Sería interesante examinar con cuánta frecuencia quedan enlazados orgánicamente entre sí estos factores de origen por la conexión de los procesos sexuales con la masturbación. Ajá. Aquí, queridas, queridos, pregunta de examen. ¿La masturbación entonces es mala en sí misma? Sí, ¿por qué? Y no por qué. Desarróllenlo en grupos de 5. Vamos a continuar, queridas, queridos. Permítame un segundo. Listo. Dice el texto. Ahí estoy. Ujú. Una vez seguramente diagnosticado un caso de neurosis neurasténica y exactamente agrupados sus síntomas, podemos ya traducir la sintomatología en etiología y a pedir luego al enfermo la confirmación de nuestras hipótesis. Si dejamos, sin dejarnos desorientar por su negativa inicial, insistiremos en todas nuestras deducciones y nuestra firme convicción acabará por vencer toda resistencia. Antes de avanzar, queridas, queridos, por favor no hagan eso. Ajá. Eh, en serio, lo digo en serio. Se trata de que pueden correr ustedes algún peligro legal. Ajá. Y segundo, cuando les hablaba justamente de la relación ya posterior del síntoma neurótico con el símbolo, ajá, como, es decir, el síntoma como un camino a no sabemos exactamente qué clase de satisfacción, ajá, puede ser, "Ah, no puedo ir a trabajar, ajá, puede ser, no voy a ir a la fiesta porque me duele el estómago, ajá, puede ser X, Y, Z, por lo general son limitaciones, ajá.
Pero esta clase, digamos, de caminos que establecen los sujetos humanos a través de cualquier clase de síntoma, ajá, me duele el cabello. Por supuesto, no me duele, pero es una exageración, una hipérbole. El cabello es más, no duele. Imagínense que el cabello doliera y cuando fuéramos a cortarnos el cabello, no, 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 no. Qué fantasía masoquista tan deliciosa. Dice el texto. A ver, es verdad, el síntoma, el, ¿cómo se llama? El simbolismo. Ajá. Eh, si hablamos de símbolo, hablamos de camino. La meta podemos entenderla como satisfacción, pero el punto es considerar la forma de la satisfacción. Ajá. Mm, entonces, no necesariamente nos vamos a sentar y decir, si no hablas de temas sexuales, ni me hables. No, 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 no. No es así, queridas, queridos. Ajá. Podemos decir que estamos frente, digamos, a un error metodológico que Freud mismo corregiría después. Ajá. Si hablamos de asociación libre, es asociación libre. Ajá. Y aquí, queridas, queridos, no hay asociación libre. Ajá. Aquí es sexo. Ah, a lo mejor eres muy joven, entonces yo supongo que te masturbas. ¿Sí o no? No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, doctor? Eh, digámoslo así, en la práctica analítica, tarde o temprano va a salir una cuestión corporal. Ujú. No estamos hablando tanto, por ejemplo, de masturbación, de un deseo así libidinoso hipersexual, sino, por ejemplo, la constitución de la relación entre un individuo y distintas partes de su cuerpo. Voy a poner otro ejemplo de otro análisis. Una persona, hombre o mujer, póngale el sexo o el género que ustedes quieran, pero que le encanta atascar su comida de salsa. Picantísimo y al 1000% picante. Y lo que a él o a ella le encanta es que le arde el culo. Ajá. Él o ella nunca han practicado sexo anal. No les interesa. Es más, les da asco siquiera pensarlo. Pero lo que él o ella quieren, por lo general, es tener el culo irritado. Ajá. Se fijan, hay en ese caso una relación única, específica, de un sujeto, no con una relación sexual, no con una perversión, no con esto o lo otro, sino con su propio cuerpo. Ujú. Otro ejemplo, hablemos un tanto de una perversión un tanto inocente. Hombres o mujeres, principalmente son hombres, que se excitan muchísimo viendo pies. No les interesa tener sexo. Simplemente ven pies y ¡pum! Están pero súper, súper, súper concentrados. Es más, están tan concentrados que ni tienen erección, pero su fascinación, su motivo de vivir son los pies, masculinos, femeninos, como ustedes gusten y manden. Generalmente son hombres fascinados por pies femeninos, pero fuera de eso no hacen nada, no ven nada, no ven pornografía, no se masturban, X, Y, Z, simplemente pies. ¡Pum! Ajá. Esta clase, digamos, de dinámicas que establece el ser humano con su propio cuerpo, su propia fantasía, su propia atención, es justamente lo que ya en un psicoanálisis formal, no en en este momento de la teoría analítica, podemos llamar libido, podemos llamar también sexualidad. Ajá. Pero continuemos con el texto. Ujú. Entonces, eh, dice Freud, en esta labor aprendemos lo suficiente como para componer un tratado altamente instructivo sobre la vida sexual del hombre, imponiéndonos cada vez más la necesidad de liberar a la ciencia sexual de la interdicción que sobre ella pesa, teniendo en cuenta que las pequeñas desviaciones de la de la normalidad sexual son demasiado frecuentes.
como para conceder un valor a su descubrimiento. Solo aceptaremos el del enfermo neurótico como su explicación de su dolencia, una grave y duradera anormalidad de su vida sexual, sin que esta insistencia nuestra en la rebusca de una etiología sexual pueda nunca decidir a un enfermo psíquicamente normal a atribuirse, como alguna vez se ha sospechado, pecados sexuales imaginarios. Ajá. Aquí me acuerdo también de un ejemplo puesto, si mal no recuerdo, es por Freud en la interpretación de los sueños, aunque puede ser que me esté confundiendo y sea de tres ensayos de teoría sexual. Un hombre que se enamoró de su esposa por cómo le brillaba la nariz a ella. Ajá. No sus pies, no sus nalgas, no sus senos, un brillo en la nariz. Ajá. Y por eso, ¡pum! Flechazo de Cupido y querida. Y se fue con todo. Y se casó. Y no me acuerdo qué pasa después. Pero bueno, ejemplo, podemos llamarlo como una perversión un tanto hilarante, inocente. No está hablando de ir y penetrar o ser penetrado, sino simplemente qué hermoso le brilla la nariz a esa mujer. Ajá. Pero justamente, fíjense cómo, hablando de leves desviaciones de la normalidad, ajá, pequeñitas desviaciones, ajá, le gusta esa mujer a ese hombre, pero no le gusta por ningún atributo físico, sexual, no le gusta su olor, no le gusta su cara, no le gusta su cabello, simplemente cómo le brilla la nariz, ajá. Dice el texto, siguiendo con nuestro paciente este procedimiento, adquirimos además la convicción de que la teoría de la etiología sexual de la neurastenia carece de excepciones. Eh, pues, queridas, queridos, algo interesante se me ocurre. ¿Qué tal si con el tiempo, nosotros mismos y con la experiencia, vamos señalando a partir de nuestra lectura del campo simbólico la relación del símbolo con el cuerpo y la relación del símbolo o el síntoma con el camino de las formas de satisfacción o de goce? Ajá. Ah, pues ya vi, no solo usted se enferma para no ir a trabajar, sino que también, por ejemplo, retomando este ejemplo, le gusta que le arde el culo. Pero ¿cómo que me gusta que me arda, doctor? No sea tan tonto, porque ¿quién le va a gustar que le arda? Bueno, sí. Justamente, al momento de que el sujeto humano se coloca frente a sí mismo, frente a sí misma y decir, eso soy, algo cambia. Hay un, digámoslo así, no un insight mágico de que vino el Espíritu Santo y le sopló al oído y le dijo, bienaventurado seas, no, sino más bien un, ay, es que pues no lo había pensado, pero ya que lo dice, es cierto. Por ejemplo, me encantan las patas. O me encanta esto, me gusta aquello. Y justamente, queridas, queridos, así como nos vamos acercando poquito a poquito a esos dolores, también nos acercamos poquito a poquito a esos placeres que le dan sentido a nuestra vida. Y al nosotros identificar no como analistas ni como terapeutas, sino como pacientes, ese es el poder del análisis, que el paciente se dé cuenta de su propio poder. Ajá. Al momento como analizantes nos damos cuenta de que el sentido de nuestra vida siempre estuvo en la palma de nuestra mano y nos dimos cuenta, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué me limité antes? ¿Por qué X, Y o Z? Entonces, ¡pshum!, ocurre algo que no está calculado en ninguna terapia. Ajá. Lo puedo nombrar como libertad, lo puedo nombrar como poder, un poder no solo teórica, sino cuando lo sientes es infinito. Ajá. Pero esto, por supuesto, depende mucho de las capacidades, de las aptitudes del analizante. Ujú. No se puede garantizar en todos los casos. Ajá. Porque justamente, no solo hablando, digamos, de la constitución de cuadros neuróticos actuales, aun cuando la medicina no lo reconozca, ajá, hablar de, voy a ponerlo así,
qué tan honesto, qué tan directo, incluso no qué tan cruel, sino qué tan severo podemos ser con nosotros mismos sobre esa verdad, digámoslo, tanto que nos constituye como que nos deforma. Ajá. Esos sacrificios que hemos hecho para obtener ciertas formas en ciertos momentos y lugares de nuestra propia vida. Ajá. ¿Qué tan honestos podemos abordar y qué tan libres nos sentamos de sacrificar esas formas? Ahí es justamente donde se encuentra un poder infinito, más allá de cualquier cálculo, de cualquier terapia. No hay salud mental ahí, no hay terapia ahí, no hay incluso, si no podemos decirlo así, la convivencia directa con los dioses. Por abordarlo desde el punto de vista mitológico. Y por supuesto, aquí nombrar dioses y demonios, todos vienen de aquí. Ajá. Todos son tanto nuestros avatares, nuestros hitos, nuestras cadenas, como pueden ser potencialmente nuestras alas, ajá, para ir y hacer, no ir y pensar, no, no, no. No, 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 queridas, queridos. Ya me perdí por estar regresándome. A ver, a ver, a ver. Esto ya lo leímos. Sinceridad, ajá. Creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿dónde está? Voy a retomar este párrafo. Creo que ya lo había leído. Siguiendo con nuestro paciente este procedimiento, adquirimos además la convicción de que la teoría de la etiología sexual de la neurastenia carece de excepciones. Ya lo había leído esto. Esta convicción ha llegado a ser en mí tan absoluta que el resultado negativo del examen toma a mis ojos un valor diagnóstico, haciéndome suponer que tales casos no pueden ser de neurastenia. Ok. De este modo, he llegado a diagnosticar varias veces una parálisis progresiva. Oh, ya llegó mi chiquitín. Parálisis progresiva en lugar de una neurastenia, por no haberme sido posible comprobar que el enfermo se entregase a una masturbación excesiva, premisa necesaria de mi teoría. Y en el curso ulterior de estos casos me ha dado siempre la razón. En otro enfermo que sin prestar claras modificaciones orgánicas se quejaba de dolores de cabeza y dispepsia, no me acuerdo qué era dispepsia, ahorita lo busco, y oponía a mis sospechas sexuales una firme y constante negativa, de cuya sinceridad no podía dudarse, se me ocurrió diagnosticar una supuración latente en una de las cavidades nasales, y un rinólogo confirmó totalmente este diagnóstico, deducido del examen sexual negativo, curando totalmente al enfermo por medio de una operación en la que hubo de provocar la salida de una gran cantidad de pus fétido, contenido en la cavidad de Hirmor. Dispepsia, ¿qué es dispepsia? Un segundito. A ver, antes de avanzar. Dispepsia, comúnmente conocida como indigestión o malestar estomacal, es un conjunto de síntomas recurrentes en la parte alta del abdomen. Ok. Incluye dolor, ardor, sensación de llenura precoz o pesadez después de comer. Puede ser funcional o sin causa estructural clara u orgánica, derivada de otra afección. Qué interesante. Vamos a regresar al texto y ya último párrafo por hoy. A ver, la existencia de casos negativos, entre comillas, puede quedar también fingida por otras circunstancias. Hallamos en efecto casos en los que el examen revela una vida sexual normal, tratándose no obstante de enfermos cuya neurosis presenta a primera vista todos los caracteres de una neurastenia o una neurosis de angustia. Pero una más penetrante investigación acaba siempre por descubrirnos la verdad. Después, detrás de tales casos, en los que al principio creímos ver una neurastenia, se esconde como psiconeurosis una histeria o una neurosis obsesiva. Especialmente la histeria, que tantas afecciones orgánicas imita, puede fácilmente fingir una de las formas de las neurosis actuales, elevando sus síndromes a la categoría de síntomas histéricos. Antes de continuar, neurosis actuales dice
primera aparición del término según Strachey. James Strachey, el traductor y el editor de la obra de Sigmund Freud en Ediciones Amor-Ortu, que ahorita le vamos a dar una breve repasada solo de vista. Ajá. Esto que estamos viendo en pantalla, ahorita vamos a llegar al punto donde lo dejamos en la traducción López Ballesteros. Ajá. Tales histerias de forma neurasténica no son nada raras. Sin embargo, no debe creerse que el ámbito de acogerse a las psiconeurosis en los casos de neurastenia con examen sexual negativo no se haya exento de dificultad. Para establecer un nuevo diagnóstico, hemos de recurrir al único método que puede llevarnos sin error al descubrimiento de una histeria, esto es, el psicoanálisis, del que más adelante hablaremos. Miren, justamente. Yo creo que el segundo texto en el cual Freud dice, como tal, de forma directa, psicoanálisis. Ajá. Antes hablaba de terapia catártica, antes hablaba de hipnosis, antes hablaba de otras cosas, pero ya está justamente describiendo que recordemos, este texto no era para nosotros, era para doctores. Ujú. Vamos a dejar entonces hasta aquí, queridas, queridos, vamos un poquito como a la mitad del texto. A ver, permítame un segundo. Comenzamos, si mal no recuerdo, en la 513. Fueron 7 páginas. Y esto acaba en la 532. Estamos a 12. Oh, ¿qué me dicen si avanzamos un par de páginas más? Estamos a 10. Una página al menos, ¿no? Mm, ay, ¿en cuál me quedé? Era la... Sí, sí, todo esto lo leímos. Aquí, el psicoanálisis del que más adelante hablaremos. Ajá. Una página más. Una y media, vamos a ver. Aunque aquellos que se hayan dispuestos a tener en cuenta en sus enfermos neurasténicos la etiología sexual, se inclinarán quizá a juzgarnos unilaterales al ver que no invitamos al médico a atender también a los demás factores citados por los tratadistas como causas de la neurastenia. Así pues, hemos de hacer constar que está muy lejos de nuestro ánimo sustituir totalmente dichos factores por la etiología sexual y negarles de este modo toda influencia. Nos limitamos a afirmar que a todos los factores de origen o etiológicos reconocidos por los tratadistas en la génesis de la neurastenia deben agregarse los sexuales, desatendidos hasta hoy. Es que, queridas, queridos, aquí estoy notando también otra cosa. Por un lado, sexuales como constitutivos de cierto tiempo, digámoslo así, en la relación del ser humano consigo mismo y con sus semejantes. Ajá. Pero también influenciables por la propia voluntad del sujeto, ajá, del paciente, no del analista, no del médico. Ujú. Si un médico les dijera, pues vas a seguir enfermo a menos de que te dejes de masturbar, ¿en qué circunstancias diría algo así un médico? Pienso yo. Y lo dirá justamente porque tal vez eso no sea posible. Ajá. Justamente es un ejemplo que ahorita se me ocurre. Dice el texto. Ahora bien, estos factores sexuales ocupan, a nuestro juicio, una serie etiológica, una situación preeminente, por ser los únicos que se prestan en todo caso de neurastenia. Se presentan, perdón, sin excepción alguna y los únicos capaces de producir la neurosis por sí solos, quedando así rebajados los demás factores a la categoría de una etiología o un origen auxiliar y suplementaria. Solo estos factores sexuales permiten al médico descubrir relaciones indudables entre su diversidad y la variedad de los cuadros patológicos. En cambio, aquellos casos en los que el sujeto ha enfermado de neurastenia, supuestamente a consecuencia del exceso de trabajo, de emociones intensas, de fiebre tifoidea, etc., no muestran en sus síntomas nada común, ni me permiten deducir de la etiología el probable cuadro somático o inversamente de los síndromes la causa de origen.
o la causa etiológica, ¿vale? Estoy cambiando esta palabra que es muy especializada para mi gusto. Dice el texto, las causas sexuales son también las que antes ofrecen al médico un punto de apoyo para su acción terapéutica. Es lo que justamente les decía. La herencia es indudablemente un factor importante cuando realmente existe, pues permite la emergencia de graves defectos patológicos en casos que sin ella hubieran sido leves. Pero la herencia resulta inaccesible al influjo del médico. Claro, no van a llegar a cambiar la genética. Ajá. Y tampoco van a quitarle a los padres a sus hijos. Dice el texto, cada individuo trae consigo al mundo determinadas predisposiciones, contra las que nada podemos. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que precisamente en la etiología de las neurastenias ha de negarse a la herencia el primer puesto. La neurastenia, en sus dos formas, pertenece a aquellas afecciones que todo individuo exento de taras hereditarias o defectos hereditarios puede adquirir sin dificultad. Em, Aquí entonces recordemos, neurastenia era el trauma reciente, ¿no? El trauma de hace poquito. Ajá. Dice el texto, si así no fuera, sería increíble su extraordinario incremento actual, tan lamentado por todos los tratadistas. Por lo que respecta a la civilización, a la cual se puede atribuir la causación de la neurastenia, quizá tenga también razón los autores, aunque en distinto sentido del que afirman, pero el estado de nuestra civilización es igualmente inmodificable por la acción individual, siendo además un factor cuya influencia general sobre los miembros de una misma sociedad no explica nunca la elección de la forma patológica. El médico no neurasténico se halla bajo la misma influencia, supuestamente nefasta, de la civilización que el enfermo neurasténico al que ha de tratar. La importancia de las influencias agotadoras queda subsistente con la restricción antes indicada. En cambio, se abusa extraordinariamente del surmenage, no me acuerdo qué era esto, es palabra francesa, como factor sufrimiento, me parece, pero déjenme ver, como causa de neurosis, agotamiento extremo físico y mental, caracterizado por fatiga crónica, problemas de memoria y trastornos del sueño. Ajá. Se produce por una sobrecarga de trabajo, exigencias excesivas y falta de descanso real. Ok, regresamos al texto. Entonces, dice Freud, no toda, se me ocurre esta otra palabra muy usada en la psicología actual, no toda neurosis es causada por el burnout. No me agrada el uso ni de palabras francesas ni inglesas para describir cosas que se pueden describir desde la cultura, ajá, que tenemos cada uno de nosotros. Dice el texto. Es exacto que el individuo predispuesto a la neurastenia por sus dañosas prácticas sexuales soporta mal el trabajo intelectual y los esfuerzos psíquicos de la vida, pero el trabajo y la excitación por sí solos no conducen a nadie a la neurosis. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Eh, hemos de señalar justamente que después de Freud, ya se empezaba a dar los primeros pasos cuando Freud estaba vivo, pero se conforma este movimiento social, cultural, no sé si decir científico, del freudomarxismo, ajá, pero en la relación del psicoanálisis puro, el psicoanálisis freudiano con el trabajo, es también como siendo el trabajo un camino más para la satisfacción sexual. Y sexual no desde el punto de vista coital, sino satisfacción personal. Ajá. Vamos a continuar. Mm, por el contrario, el trabajo intelectual es una excelente protección contra las enfermedades neuróticas. Precisamente los trabajadores intelectuales más resistentes son respetados por la neurastenia y por el burnout, el surmenage. Ajá, a los que los neurasténicos achacan su enfermedad, no merece casi nunca, ni por su cantidad ni por su calidad, el nombre de trabajo intelectual. Oh, querido doctor, aquí es usted delicioso. Dice el texto, los médicos habrán de acostumbrarse a explicar
al empleado que dice haberse matado a trabajar en su oficina, o la mujer a quien se hace excesivamente pesado el gobierno de su casa, que no han enfermado por haber intentado realizar sus deberes, fáciles en realidad para un cerebro civilizado, sino por haber descuidado y estropeado groseramente, mientras tanto, mientras trabajaban, su vida sexual. Entonces, poquito a poquito se está entreviendo. Bueno, no, esta es más bien una interpretación mía, vida sexual como vida afectiva. Ajá. Pero sí podemos decir, bueno, si mucho trabajo y nada de goce, entonces sí. No, no digo, no estoy de aquí desdiciendo a Freud, sino que tratando de aproximarme a esos decires. Es que el capitalismo me arruina el mundo, es que el patriarcado, bla, 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 bla. Ajá, que justo Historia de la Salud Mental, se las dejo en la descripción, un curso gratuito que yo creé. Primero viene Freud, por ahí empiezan tanto los movimientos marxistas como feministas, más o menos al mismo tiempo, tal vez un poco antes de la vida y trabajo de Freud, pero nace el psicoanálisis y a partir de la presencia del psicoanálisis en la cultura, tanto feminismo como marxismo dicen, esto es mío, esto es mío, esto es mío, yo quiero, yo quiero, yo quiero y ¡pum! Principalmente en América del Sur, yo los ubico más ahí que en Europa, el desarrollo del pensamiento freudomarxista y freudofeminista. Ajá. Queridas, queridos, dejamos hasta aquí. Nos quedamos entonces en la página 521. Para retomar las últimas 9 páginas, leímos un poquito, leímos 8, más o menos estamos como a la mitad. Habrá que esforzarnos para terminar este texto, que es un texto corto, y acercarnos a la interpretación de los sueños que yo espero. Sí, lo comenzaré este año 2026, yo creo que para mi cumpleaños, más o menos como por septiembre. Cuídense mucho, queridas, queridos, nos vemos en otros videos. Bye.